el estudio de tu palabra. Queremos, Señor, bendecirte, honrarte y glorificarte para que nuestras vidas sean edificadas, Señor, a través de esta enseñanza, que podamos aprender y ver la gracia de tu amor, Señor, en esta historia que vamos a narrar. Gracias por este momento, gracias por mis hermanos que ya están presentes y por los que, Señor, se conectan y los que vienen aún de camino. Gracias por cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendícenos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar compartiendo siempre en el libro de Génesis la historia de la vida de Jacob. Si ustedes se acuerdan qué capítulo vimos el martes anterior, ¿cuál era? Era el 35. Nos vamos a saltar el 36. Porque el 35 habla sobre los descendientes de Esaú. Son muchos nombres, muchas genealogías, solo es genealogía y no tiene mucho contenido en cuanto a la historia, sí, sabéis. Pero vamos a avanzar al 37, donde dice que José es vendido por sus hermanos. Recuérdense que en el capítulo 35 dijimos nosotros que ya los protagonistas de aquí en adelante en esta historia iban a ser los hijos de Jacob. Ya no mucho Jacob en su historia, ya de forma individual, sino ya los hijos, los 12 hijos de Jacob toman protagonismo para que nosotros veamos cómo continúa la vida de esta familia. Bien, vamos a ir versículo a versículo, como siempre. Si tienen alguna pregunta, un comentario o algo que quieran señalar, ustedes me dicen con la mano y los paramos. Este capítulo es bien conocido, quizás es uno de los más conocidos del libro de la historia de Jacob, en Génesis. Y en esa imagen que ustedes ven se relata todo el contenido de lo que vamos a ver. Pero comencemos viendo el versículo 1. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ustedes se dan cuenta que esa tierra, ¿verdad?, que Dios les ha dado para tomar posesión, está siendo habitada por muchos pueblos, que en sí son familias, son parientes. Moab y otros madianitas, ismaelitas, y todo lo que se menciona ahí. Entonces nosotros en el mapa geográfico podemos ver las ciudades donde Jacob ha vivido y ha estado. La número 2, ¿verdad?, cuando llegó de Padán Aram, de allá de Socotami, que es Sucot. El número 3, donde menciona y señala lo que es Siquem, lo que sucedió ahí, ¿verdad? El número 4, Betel, donde hace pacto con el Señor y Dios se le revela para ratificarle la promesa. Y el número 5, que es Hebrón. Entonces, vean cómo toda esa región, ¿verdad?, todos esos lugares son significativos en la tierra de Canaán. Sin embargo, aquí dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. Y la tierra esa es Canaán, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no detalla este inicio en el capítulo? Pues porque quiere montar un precedente para después de decirnos a nosotros qué cosa sucede en ese lugar. Miremos el versículo 2, aquí ya está más amplio. Miren, comienza aquí: esta es la historia de la familia de Jacob. Y como dice historia, esta es la forma en que ellos vivieron y se desarrollaron, ¿verdad?, en esa tierra. Esto no puede ser solo historia del pasado, porque aquí nosotros podemos poner, esta también puede ser nuestra historia como creyentes, como hijos de Dios, como personas. Y dice ahí: José, siendo de edad de 17 años, jovencito, ¿verdad? José, acuérdense que José era
era un hijo de Raquel. Y Raquel, su madre, que había muerto. Entonces apacentaba las ovejas con sus hermanos. Otro detalle interesante, porque nos dice que a lo que ellos se dedicaban, pues, era cuidar ganado, ¿verdad? Y ustedes ven en esa fotografía que prácticamente desde Abraham nosotros lo vemos a él siempre, ¿verdad? Con ganados, ovejas, vacas, asnos, decía ahí, y todos los animales que ellos tenían. No mucho se habla de la agricultura. Si ustedes ven Abraham hasta este momento, no se nos narra que ellos cultivaban, más bien cuidaban ganado. Y como lo que un padre hace, ¿verdad? Como que lo va heredando a los hijos. Entonces, nosotros podemos ver que si el padre pues, se dedicaba a la crianza de animales, el hijo igual, ¿verdad? Entonces a eso mire que apunta José, apacentaba las ovejas con sus hermanos, porque este era un trabajo familiar, de allí se mantenía. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Siempre en la familia numerosa pudieran haber conflictos de entendimiento. Nunca va a haber una familia perfecta. ¿Por qué? Porque somos diferentes, aunque vivamos en la misma casa, aunque seamos hijos de un mismo padre. Todos somos diferentes, unos van a salir buenos, ¿verdad? Digamos, en línea, y otros no tan buenos. Pero aquí José siempre se dice, ¿verdad?, que hay uno que es el ponedero de la familia. O sea, el que pone la queja, el que le dice al papá lo que los otros hermanos están haciendo de mal, ¿verdad? Y este era el caso de José. Ahí lo vemos nosotros. Dice, e informaba a José de la mala, dice, de la mala fama, ¿verdad? De ellos. Y al decir mala fama, ¿qué creen ustedes que era? Que se habían ganado una reputación por las cosas que hacían, y no eran cosas buenas. ¿Qué cosas habrán sido? Sin embargo, no lo podemos mencionar porque el texto no lo dice, ¿verdad? Solo pensemos en que ellos hacían cosas no agradables. Y por eso José iba y informaba a su papá. Ahí lo dice. Entonces, no nos dice aquí que el papá le pedía, mira, hijo, informarme de todo lo que veas haciendo tu muchacho. Porque no era alguien que iba a controlarlo solo para vigilar que hacían como un vigilante, un guardia. No, él iba también a trabajar. Sin embargo, en ese ambiente de trabajo, ellos se ponían a hacer otras cosas. Y esto sentó un precedente, ¿verdad? Porque al tener a uno en la familia que está informando a su papá de las cosas que hace, entonces tiende a crear cierto distanciamiento entre los otros hermanos. Por eso el versículo 3 viene lo que dice: y llamaba a Israel es Jacob, ¿verdad?, a José más que a todos sus hijos. Aquí se muestra un favoritismo bien marcado, porque lo había tenido en su vejez, lo amaba, y le hizo una túnica de diversos colores. Esto es muy significativo, porque todas las túnicas, si nosotros vamos a la historia, todas las túnicas que se usaban como la vestimenta de los tiempos antiguos, solo tenían color. Podía ser blanco o diferente color, pero no diversos colores. Esto ya era una distinción. Es como que se destacara más. Y dice que le había hecho, no es que ustedes se hagan la idea de Jacob, ¿verdad?, con hilo en una máquina de coser, se puso a hacer esa túnica. Posiblemente la mandó a hacer. No sabemos del tiempo en cómo se confeccionaba la ropa.
cómo era. Lógicamente esos datos no son significativos para nuestro historia. Que nos digan a nosotros todo, ¿verdad? Y la ropa se mandaba a hacer, o la ropa se hacía de hilo, de lana. No lo dice, ¿por qué no? Porque no es de interés para el que está escribiendo, ni para sus oyentes que nosotros conozcamos esos datos. Solo es significativo pensar que se confeccionaba ropa y que cuando tenía colores eso era una distinción especial. Entonces José, que había su papá confeccionado, no es que era sastre, ¿verdad? Sino que posiblemente la mandó hacer, o con la gente que con él vivía, pero era algo especial. Y cuando uno nota, ¿verdad?, que entre todos los hijos hay uno que lo prefiere más porque le dan mejores cosas, entonces comienza una rivalidad, un celo, porque cuando usted, no sé si quienes aquí han crecido entre una familia numerosa, ¿verdad?, y sabe que hay un preferido, y esto pues no es bueno. No es bueno. Acuérdense que este es un mal que ha traído la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Isaac y Rebeca tuvieron a los hijos, ¿verdad?, que uno venía tomado del calcañar del otro, dice que Rebeca amó más a Jacob y Isaac amó más a Esaú. Entonces desde ahí se marca una tendencia de favoritismo, de preferencia entre los hijos. Uno, por un lado, el papá prefiere a este y la mamá al otro. Desde ahí se marca un precedente no bueno, porque no podemos hacer distinción entre uno y otro, porque esto va a provocar conflictos en la familia. Y lo estamos viendo aquí. Jacob está viendo el patrón de sus padres, porque había hecho una preferencia por un hijo, y lo dice ¿por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Puede ser un dato significativo. El versículo 4, ayúdenme a leer para que participemos. ¿Qué dice? Y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, ¿cómo era el trato? Tosco, grosero. Eso es lo que provoca, que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y aborrecer ya es un odio. Y ¿cómo podemos nosotros odiar a uno de nuestra familia? A un hermano. No cabe, ¿verdad?, en la mente de una persona hacer que haya un odio entre hermanos. Y hermano quiere decir que esta historia, por eso digo, esta es la historia de la vida de José, comenzamos diciendo, pero esta es la historia que puede repetirse a través de los tiempos y se ha repetido en nuestros tiempos también, porque esos conflictos familiares se siguen dando, se siguen oyendo, se siguen viendo, que hay pleitos entre hermanos, hay discusiones y hasta se separan. No pueden vivir juntos en el mismo lugar por cuestiones de esas, porque mi papá, porque mi mamá prefiere a este. Entonces convertimos nosotros en enemigos de nuestros propios hermanos. Entonces, lo que se está dando aquí es una situación buena, no es agradable delante de Dios. El versículo 5, ¿qué dice? Y soñó José un sueño. Soñar no tiene nada de malo, pero depende de lo que se diga en el sueño. Aquí el versículo no lo deja claro, porque por soñar no se le hace nada malo a nadie, ¿verdad? Usted puede soñar que tantas cosas importantes, pero con soñar no se hace ningún mal. Pero él lo contó.
¿Y de qué clase de sueño está hablando? Para que lo hayan llegado a aborrecer más de lo que lo aborrecían. Entonces esto como que le está echando más leña al fuego. Le está dando más intenciones para odiarlo más. Le aborrezcan más. Y claro, ¿verdad? Si un niño, ¿verdad? Que está en la casa y tiene varios hermanos y le dice, miren lo que me compró mi papá, miren lo que me compró mi papá. Claro que va a despertar el celo de los demás. Se lo hacen pedazos, ¿verdad? Ahora, versículos 6 y 7. ¿Cuál es el sueño? Aquí vamos al sueño. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y aquí que atábamos, manojos en medio del campo. Cuando dice manojos, de ser de trigo, ¿verdad? Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Cómo nos va a provocar esto? Porque el mío estaba erguido y ustedes doblados. Eso es bien evidente, ¿verdad? Evidente. Claro que va a provocar envidia, celo entre los hermanos. ¿Cómo va a decir usted de los hermanitos que andan en bujo a pie? Miren, yo soñé que tenía un Pickup Hilux y ustedes me seguían a pie. No, parece que no concuerda, como que se están rindiendo, porque los manojos inclinados, todo sueño tiene, pero todo sueño tiene una revelación, pero no cualquier sueño. Usted puede decir, mi hermano, que no sé qué quiere decir un sueño que me estaban jalando el pie y sentía que me iba volando. ¿Qué significa eso? Nada. Realmente eso no es nada. Pero cuando ya se ven detalles, oiga bien esto, cuando se ve en el sueño se ven detalles significativos de la vida que usted lleva, entonces ahí sí hay un significado y tiene que ser interpretado. Entonces usted dice, es que yo me vi que yo hice esto en primera persona, relacionado a su vida que está llevando actualmente. Entonces sí, usted trate de interpretar qué es lo que está soñando, porque posiblemente Dios le está hablando a través de un sueño. En este caso, el sueño que tiene José es algo significativo, no es por un sueño por soñar, sino porque se va a cumplir. Y todos los sueños apuntan al futuro. Porque usted mira, no, pastor, yo soñé algo del pasado. Pues esta es una visión. Porque le está apuntando a algo que ya pasó. Pero un sueño apunta siempre a lo que va a suceder, a lo que va a pasar. Bueno, ese es el sueño. Lo odiaron más, ¿verdad? Por eso. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos. ¿Qué le respondieron? Claro que sí, que nos cuenta el sueño. Con la forma en que se dicen las palabras, también son significativas. Porque uno puede hablar, ¿verdad? Fíjense que yo, hermanitos lindos, tuve este sueño y vean que soñé que los manojos se inclinaban y otro está... No, tal vez la forma en que se dice, yo soñé que estaba delante de todos ustedes y ustedes se inclinaban a mí. Entonces ya cambia la forma. Porque las palabras van determinando la intención con lo que usted quiere decir a los demás. Entonces, sus hermanos tienen razón. ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron más a causa de su sueño y de sus palabras. Aquí va, de sus palabras, implícito, diciendo, es por eso que nosotros lo odiamos. El versículo 9 dice que no solo fue un sueño, y tuvo otro. Y uno puede quedarse con el sueño. Díganme ustedes algo. Díganme, respóndanme esto. ¿Por qué creen ustedes
que José les contaba los sueños a los hermanos? ¿Qué idea tiene? ¿Por qué se los contaba? ¿Por qué no se quedaba calladito y solo los soñaba? Porque estaba demostrando que él se sentía como superior a él. Tenía algo de orgullo. Por la preferencia que papá le había dado. Ah, muy bien. Sí. Soñó otro sueño, mire. Y lo contó a sus hermanos. Porque yo creo que si se hubiese quedado calladito, el sueño siempre hubiera cumplido. ¿Sí o no? Y no le hubiera pasado lo que le pasó. Pero como todo va en designio de la voluntad de Dios, ¿verdad? Se contó. Así que alguna palabrita dijo usted, ay, ¿para qué lo conté? Pero algunas veces Dios lo permitió. He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, aquí más específico, ¿va? 11 estrellas se inclinaron a mí. ¿Quién era el sol? Jacob. ¿Quién era la luna? ¿Cómo llamaba la mamá? Raquel. Raquel, no se confunden, Raquel. ¿Y quiénes eran las 11 estrellas? A ver si alguno de ustedes se puede, los hermanos. Los hemos estado viendo, ¿verdad? Para ver si se acuerdan. Si quedémonos. 11 estrellas son los 11 hermanos. El papá, la mamá y las estrellas son su familia. Ah, pues de ellos se está hablando. Vean que cada cosa que se sueña tiene una ilustración y un significado, ¿no? Entonces póngale atención a esas cosas. Versículo 10 y 11. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces lo contó a sus padres. Ya no estaba la mamá, ¿se acuerdan? Y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Lo entendió, lo comprendió. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Acaso? Porque él es un niño, 17 años tiene. ¿Y cómo va a ser él un líder? Acuérdense que siempre en la familia bíblica hay un primogénito que va a tomar la posición cuando su padre haya, en caso de una generación a otra y de una bendición a otra. No era José, ¿verdad que no? El primero. ¿Quién era el primero? Rubén. Entonces, si lo hubiese contado Rubén, algunos lo hubiesen creído. Bueno, sí, porque ya mi mamá murió, mi papá ya está viejo. Eso significa que él va a venir a gobernar sobre nosotros. Él va a ser el nuevo hermano o líder aquí en la familia. Entonces la cosa hubiera sido distinta. Pero ¿quién lo está contando? El menor. Entonces, y sus hermanos le tenían, ¿qué dice? Envidia. ¿Qué es la envidia? ¿Cuál? Exactamente. Es un sentimiento negativo de frustración por lo que al otro está alcanzando. Mas su padre meditaba en esto. Su papá le dijo, ¿qué es este sueño, muchacho? Y ahí estuvo. Pero cuando dice meditaba en esto, entendió. Aquí está, Dios está obrando en esto. Cuando dice meditaba en esto, quiere decir, se puso a pensar que Dios iba a hacer algo en la vida de José. Entonces, cuando ustedes escuchen esa frase y meditaba Jacob en esto acerca del sueño, es porque él se puso a pensar. No a pensar que lo que iba a pasar con José, sino lo que Dios iba a hacer en la vida de José. Porque cuando hay una promesa de bendición que se va de generación a generación, uno debe de esperar
al sucesor, al que va a seguir el camino, los pasos, el proyecto, la bendición. Dice el versículo 12 y 13, después fueron sus hermanos, ya pasó la historia de los sueños, ¿verdad? 2 sueños tuvo. Y ellos ya tienen esa idea, ¿no?, en mente. Entonces ocurre que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. ¿Se acuerdan que en Siquén sucedió algo? ¿Se acuerdan qué es lo que pasó con Dina, la hermana de ellos, verdad? Sí, entonces ahí están en Siquén. Dice que fueron a ese lugar quizás porque había más pasto para los animales y ellos estaban, acuérdense que por eso es importante aprenderse, ¿verdad? Dónde estaban. Los hermanos apacentaban las ovejas en Siquén. Y dijo, ven y te enviaré a ellos. ¿Quién lo llamó? Jacob. Él los va a enviar. Mire, esta vez no había ido con ellos. Y él respondió, heme aquí. Un muchacho obediente, ¿verdad? Un muchacho que está dispuesto siempre cuando su papá lo llama. Y le dice, sí, papá. Porque cuando un papá llama a su hijo, ¿qué responde el hijo? Que mande. ¿Qué quería? ¿Qué le puedo ayudar? Pues no responde, ¿qué quiere? Porque algunos responden de esa manera. Y entonces ya la cosa cambia, porque no es una obediencia, sino que está oponiéndose a lo que le va a mandar a hacer. Entonces llega José y le dice que lo va a mandar a donde están sus hermanos allá en Siquem. Versículo 14. E Israel, acuérdense que Israel es Jacob, le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿A qué lo estaba mandando? Mira, aquí está el porqué, ¿verdad? Vaya a verme qué están haciendo estos muchachos. Porque ya sabía que el informante, ¿quién era? José, ¿verdad? Es el que les informaba a su papá. Y dice, vaya donde ellos y véame el ganado cómo está, ¿verdad? Si no falta, cuénteme todas las ovejitas. Se supone, ¿verdad?, que en un ambiente así, estando lejos, me imagino yo, del cuidado y la dirección del padre, los hijos pues tienden a hacer cosas no tan buenas, aun cuando se han criado en un ambiente cristiano. Pudiera pasar. Y entonces él va del valle de Hebrón a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo. Cuando dice lo halló es que se había perdido. Y dice andando errante, dice de aquí para allá. ¿Y dónde estarán? ¿Y dónde estarán? En esos tiempos, acordémonos que eran en lugares casi vacíos, ¿verdad? Vacíos, y que de aquí se miraba nada más la superficie de tierra, al horizonte. No es como hoy, ¿verdad? Que casa, usted va a un lugar y casa tras casa, ¿verdad? No, allá no, era diferente en aquel entonces. Entonces este hombre que se encontró, él le preguntó diciendo, ¿qué buscas? En versículos 16 y 17. José respondió, ¿qué buscaba? Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están, apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. ¿A dónde había llegado? Había llegado a Siquem. Vean que ya se habían movido. Y yo les oí decir, vamos a Dotán, se habían ido a otro lugar. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló. ¿Dónde? Aquí no tenemos un mapa, ¿verdad? ¿Cómo está esa distancia? Ahí en Dotán estaban más retirados. Ya no estaban en Siquem. Y esto, pues en la lógica puede ser normal en el sentido que si aquí ya los animales ya no atienden pasto, pues vamos a otro lugar y busquemos más, ¿verdad?
Acuérdense que eran jornadas de no un día, varios días, ¿verdad? Se iban con los animales, ¿verdad? Hoy aquí en el campo, ¿verdad? Como es corto, en la mañana sacan los animales, ¿verdad? Los llevan a pastear, ya en la tarde ya regresan. Aquí nos hablamos de varios días. ¿Qué dice el 18 y 19? Lean conmigo. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron uno al otro. Los hermanos eran gente buena, ¿verdad? Eran malos. Vean las intenciones. Porque, es decir, uno puede sentir celos de un hermano que lo prefieren, pero no al tanto, ¿verdad?, de quererlo matar. Ya este es un odio terrible en el corazón de estas personas. Y antes que llegaran, dice, planificaron eso. Porque todo el mal se planifica. El mal no ocurre de un momento. Los mafiosos planifican para hacer sus atracos. Y son bien inteligentes, pero para el mal. Buscan formas, métodos, tiempos, ocasiones. Y entonces, aquí están, mire, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Hasta apodo le habían puesto ya. Porque él se llamaba José. ¿Y por qué no dijeron, aquí viene José? No, ahí viene el soñador. Aquel que sueña, aquel que anda en las nubes, aquel que no tiene los pies en la tierra, aquel que sueña en grande, aquel que está más alto que nosotros. Y comenzaron a hacerse esos cuestionamientos ellos, ¿verdad?, acerca de su hermano. Y ellos no lo querían, realmente no lo querían. Versículo 20, ¿qué dice? Entonces la intención de ellos era matarlo, como dice ahí, y echarlo en una cisterna. ¿Verdad que esa era la intención? Esto es terrible, ¿verdad? El malo piensa cosas siempre para dañar. Y planifica, como les digo, aquí ya están planificando qué vamos a decir. Porque ellos no van a decir, mire, al papá, nosotros matamos a José, nuestro hermano. No. Ellos van a encubrir lo que han hecho. Y a eso le llama mentira. Van a mentir. Y le van a decir a papá, alguna bestia lo devoró. ¿Y qué? Y veremos de qué será de su sueño. Ellos querían matar los sueños. ¿Sí o no? Ellos querían acabar con la vida de él y que se acabaran los sueños de José. Y esto ocurre, mis amados hermanos, en la vida actual. Hay muchas personas que quieren destruir la vida de otro y acabar sus sueños, sus aspiraciones, sus anhelos. En la vida se juntan personas quizás viviendo en el mismo lugar, pero llevan en un sentimiento malo, no se alegran por la prosperidad de otro. Están queriendo sacarlo, que se vaya de esta casa, que no es de nosotros, que aquí, que allá. Entonces parece que esos conflictos no solo son del pasado, sino del presente. Y entonces quieren destruir a otro. Ayúdenme con el 21 y 22. ¿Qué dice? Bien. Aquí intercede uno de sus hermanos. Díganme ustedes en qué número era Rubén entre los hijos. El primogénito. Comienza a interceder. El mayor. Se supone que el mayor tiene más cordura que todo, ¿verdad? Se supone que el hermano mayor es el que cuida a los demás. ¿Verdad? Y él está intercediendo.
Porque esa jauría de hermanos que tiene José es terrible. Le están queriendo hacer un mal. Bueno, dice, pero vean, él no le dice, no lo toquen, no le hagamos nada, que venga y esté con nosotros. No, echémosle ahí, en la cisterna, por librarlo de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Esa era la intención de él. ¿Esto ocurre? No, la historia ya la sabemos, ¿verdad? ¿Qué dice el 23 y 24? Miren, cabal, lo que ellos pensaron ocurrió, ¿verdad? La cisterna ahí estaba. O sea que esto ya lo habían planificado. No sé a cuánta distancia estaba José de llegar a ellos cuando pensaron en la cisterna que estaban viendo que estaba cerca. Echémoslo ahí. Entonces cuando llegó José, le quitaron, dice, lo primero que hicieron es quitarle el distintivo que lo hacía el preferido. ¿Qué era? La túnica. Se la quitaron. Este es el orgullo de este muchacho. Porque quizás él, ¿verdad? Día y noche hasta dormía quizás con esa túnica. Como hay niños, ¿verdad? Que agarran un juguete y que ese hasta duermen con él. Así estaba José. La túnica que vestía la andaba cargando siempre. Ahí no, nosotros, ¿verdad? Como la historia no nos narra en los tiempos antiguos su cultura, su forma de vida, no podemos decir, ¿y esta túnica la andaba todos los días o la lavaba? O usaba, ¿cómo hacían? No de interés, ¿verdad? Ni para el escritor ni sus oyentes esa narración. Solo en la imaginación nosotros podemos pensar, ¿qué habrá sucedido con esto, verdad? Entonces lo tiraron ahí sin la túnica y la cisterna estaba, dice ahí, vacía, no tenía agua. Entonces tampoco nos dice qué profundidad tenía. Cuando dice cisterna, hablamos de un pozo. Este era un pozo. Y los pozos se cavaban porque los pozos, ¿verdad? Se supone que tienen agua, pero hay pozos que se secan, ¿verdad? Hay pozos secos, porque la vena de agua puede ser que esté más profunda o se secó porque ya no había agua, cualquier cosa. Entonces, ahí es la profundidad, pero pensemos, los que han trabajado haciendo pozos, ¿a qué altura, a cuántos metros de profundidad más o menos se encuentra agua? Pues unos sabrán, ¿verdad? Que hay que cavar bien profundo para encontrar agua. Otros puede ser un poquito, ¿verdad? Creo que el hermano Mario sabe de eso. ¿Cuánto se cava, hermano? Para hacer el pozo y encontrar agua. Depende del lugar. Hay lugares donde está bastante, no tan profundo. Pero sí hay algunos lugares donde puede tener hasta 80 metros un pozo. Que ya necesitan maquinaria. Bueno, hoy ya hay maquinaria. Antes pues costaba mucho hacer un pozo. Yo he hecho hasta de 30. De 30 metros. ¿Y ha visto alguno seco? Que se haya secado, que ya no tenga agua. Uno que dice en el Tomás Matasano, ese, como a los 45 minutos comenzamos a hallar el agua. Sentía húmedo, ya como a los 50 ya brotaba vida, pero poquito. Eso ayuda, cuando uno ya llega donde hay humedad, se siente el aire diferente, porque ya de unos 10 metros para abajo, el oxígeno es bien rarito. Entonces, el que no está acostumbrado se ahoga ahí. Sí. Bueno, ahí tenemos una idea, miren, de la profundidad de una cisterna, en este caso un pozo, ¿verdad? Y ahí lo tiraron. Ahí comenzó un calvario, una vida dura para José, porque hasta ese momento era el niño bonito de la casa, era el hijo preferido, eran los ojos del papá.
Y llegó un momento en que va a comenzar a una serie de sufrimientos, comenzando desde aquí, ¿verdad? Los hermanos lo tiraron al vacío en el pozo. Y el 25 dice, y se sentaron a comer, porque después de que habían hecho el mal, hay que comer. Esto es normal, ¿verdad? Para la gente que no tiene sentimientos. Porque uno puede pensar, ay, pobrecito mi hermano. Tiremos, ahí no dice que le tiraron pan a él para que siquiera comiera, no. Si lo que querían es que se muriera. Si no le tiramos comida, va a morir. Y alzando los ojos, ellos estaban comiendo, miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían, ¿qué traían? Aromas, bálsamo y mirra. E iban a llevarlo a Egipto. Allí entra el plan de Dios. Aquí está entrando el plan de Dios. Miren, nosotros debemos de entender que en la Biblia hay tipos y antitipos. El tipo se hace referencia a una persona. Y José es un tipo de Cristo, por los detalles que se van a comenzar a ver que también se repitieron en el Señor Jesús, ¿verdad? Parecido. Ahí ellos llevaban aromas, bálsamo y mirra. Ustedes saben que al Señor Jesús en el nacimiento le llevaron mirra, oro e incienso. O sea, tres regalos. Con solo el número, quedémonos. Pero ellos iban a llevarlo a Egipto, iban en una ruta. Ellos eran comerciantes. ¿De quiénes se trata aquí? Ismaelitas. ¿Alguien se acuerda quiénes eran los ismaelitas? Hoy son los árabes. Estos eran, y eran parientes con ellos. Sí, eran parientes. Porque eran los hijos de Ismael. E Ismael era hijo de Abraham. Entonces algo de parentesco tenían. Estos eran comerciantes y se dedicaban a eso. Llevaban mercadería a Egipto. Como pasaron por ahí, dice el versículo 20, entonces Judá, aparece otro protagonista acá. Judá es el número de hijos, el número 4. 4. Dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Entonces, él también sirve de intercesor por su hermano. Le dicen, no hombre, no lo matemos. ¿Qué vamos a ganar nosotros? Nada. Y entonces planifica algo también, el 27. Venid y vendámosle a los ismaelitas, porque son comerciantes, ¿verdad? Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Está bien, hagámoslo así. De todas maneras, lo que queremos es que no esté cerca de nosotros, ¿verdad? Mandémoslo lejos. Lo vendieron. Y los ismaelitas lo compraron. Aquí no nos dice cuánto dieron, ¿o sí? Ya. Ahí está. El 28. Y cuando pasaban ¿quiénes eran? ¿Eran madianitas o ismaelitas? Y entonces, ¿a quién se los vendieron? Pregunto. ¿A los madianitas o a los ismaelitas? Entonces, eso significa, porque aquí hay un cambio de personaje, ¿verdad? Ellos vieron a los ismaelitas, pero se encontraron con otro grupo dentro de ellos, que eran los madianitas. Y los madianitas también eran descendientes de Abraham, con la tercera esposa de Abraham. ¿Se acuerdan quién era?
Cetura. Si ustedes van a la historia, encontrarán que los madianitas vienen de la relación entre Abraham y Cetura. Ahí están los descendientes. También eran familia. También era familia. Y entonces sacaron ellos a José de la cisterna, ¿verdad? Recuerden que estaba profundo, le tiraron un lazo, lo sacaron. Y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas. Otro grupo. ¿Por cuánto? 20. ¿Por cuántas monedas vendieron al Señor Jesús? Entonces, no es el número exacto, pero está dando indicios, ¿verdad? De la venta. Lo vendieron. Y allá eran monedas de oro o eran de plata, pregunto. Judas, ¿fueron monedas de oro o de plata? ¿Seguro? Vaya. Y vendieron a José, y llevaron a José, a Egipto. Ahí lo llevan. Esa foto es difícil de encontrar. ¿Creen ustedes que hace años se tomó esa foto y la tenemos ahí representativa? Lo vendieron como un esclavo. Un esclavo. Entonces, ¿se podía vender la gente antes? Sí. Les pregunto, ¿y ahora se puede vender la gente? Sí, se vende. Sí, más que todas las niñas, los jovencitos. Se venden. Vean que los tiempos, aunque eran pasados, y esas prácticas deberían de ser abolidas, todavía permanecen, ¿verdad? La esclavitud. Y la Biblia habla mucho sobre este tipo de personas que eran esclavos. 29 y 30. Después Rubén volvió a la cisterna. No estaba Rubén. Y no halló a José adentro. Y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Porque él era el responsable por ser el mayor. Porque cuando el papá deja en la casa a sus hijos, a quien le va a pedir cuenta, es al mayor. ¿Es verdad? Y el mayor se vuelve responsable. Y entonces el mayor tiende en cierto momento a tomar un papel de liderazgo. El que manda y da las órdenes en la casa cuando no están los papás. En las familias modernas pueden ser distintos, ¿va? Porque posiblemente el de en medio o el menor es el que manda en la casa cuando los papás no están, o cuando ya han muerto los papás, pues alguno de los hijos va a surgir de ahí que va a tomar un papel protagónico en la familia. Y todo lo que él diga lo van a hacer. Y todo lo que él recomiende lo van a hacer porque tienen voz de liderazgo. Siempre hay uno que destaca en la familia. Siempre hay uno que los demás lo siguen. Siempre hay uno que responde por los demás y se preocupa por ellos. En toda familia. Este es el caso de Rubén. Se rasgó, dice, los vestidos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde está mi hermano? ¿A dónde iré? Versículo 31 y 32. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Miren, no sabemos cuánto tiempo había transcurrido entre ese proceso, ¿verdad?, que lleva José. Lo cierto es que el papá estaba pendiente, envía a mi hijo. El Dios de los cielos estaba pendiente, envía a mi hijo al mundo.
Ahí está, el papá. Y cuando le llevan la túnica que él le había hecho, llena de sangre, díganme los que son papás aquí, ¿qué sentimiento surge por la muerte de un hijo? Eso es lo más terrible, ¿verdad? Eso, pues, no se puede considerar quizás una palabra que para sustituir el sentimiento de esa persona cuando le están mostrando que al ser que tanto amaba, ahora ya no está. ¿Qué es lo que pretendían los hermanos de José? Bueno, digamos, miren, una mala bestia, ¿verdad? Nosotros la encontramos, esta túnica. Él nunca llegó donde nosotros. La encontramos en el camino. Llena de sangre está. Y un animal se lo comió. A los ojos y al entendimiento de todos sus hermanos, eso habían convenido. Ellos habían hecho un compromiso, decir eso, para no herir el cariño que el papá pudiera tener con los demás. ¿Verdad? Siempre la mentira tiende a ocultar aquello que nosotros hemos hecho en lo oculto. Pero la mentira es descubierta. Todo lo que nosotros hagamos debajo del cielo va a salir a luz. Ninguna mentira quedará encubierta. Y lo que ocurre aquí con el papá, mire el 33. Y él la reconoció. Sí, es de mi hijo. Verá qué feo cuando uno va a reconocer y lo llama. Yo me acuerdo el caso de mi papá. En la casa solo estábamos mi mamá y yo porque mis hermanos pues estaban en otro lugar. Y él llegaba de trabajar a las 5 de la tarde, estaba trabajando en Lourdes. Y lo esperamos ya hasta bien noche. Y no llegó. Pero a las 5 de la mañana nos estaba tocando, era una prima que había llegado con un señor de una funeraria. Y nos dijo, miren, este señor encontró allá muerto a mi tío, y lo tienen en la funeraria, y hay que irlo a reconocer. Y entonces eso es terrible, ¿verdad? Terrible. Y como esas noticias no son agradables, lo que da esa noticia es tristeza, llanto y dolor. Entonces, yo tuve que ir y mi papá estaba ahí, sí, en la funeraria, ya estaba en un ataúd. El cuerpo no lo habían intervenido y ahí estaba, muerto. Y yo sé que esos procesos en la vida a todos nos pasan. Reconocer a una persona que ha sido nuestro sostén, nuestra vida, y que ahora tenemos que ir a reconocer, aquí como el caso de Jacob, dice, y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, y uno quiere decir, sí, es mi papá, él es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado, dijo él. Sí. Pues sí, porque uno puede decir, y miren, en la muerte uno puede decir, no nos vimos morir, no estuvo cerca de nosotros, no se despidió de nosotros, pero qué bueno es ver que en la casa, cuando se muere una persona, sí estaba y uno puede despedirse, ¿verdad? Y decirle, gracias papá por los años de vida tuyo y por todo lo que nos has dado y nos has enseñado. Pero cuando no, ni una despedida, ni una palabra, eso es más doloroso. Y Jacob dice ahí, como en la fotografía, lloró intensamente, porque este es el sentimiento que nos embarga a todos, ¿verdad? Dice el 34, entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días.
venden monedas de plata. Aquí ya, ellos no van a ir a venderlo en el mismo precio, porque ese era el negocio de ellos. Ellos eran mercaderes. Entonces le ponían un precio. Miren, este le pareció bien a Potifar, oficial de Faraón, alguien distinguido, capitán de la guardia, alguien importante. Lo compró. Dijo, este muchacho me servirá. Y lo compró. Bien, hasta ahí está, miren, 36, avanzamos rápido, ¿verdad? 36 versículos. Ahora veamos en detalle. Ya no voy. Ya llegamos al final. Solo hagamos un repaso entonces, rapidito. Vean, la vida de Jacob, dije al inicio, puede ser la historia también de nuestra vida. ¿Por qué? Porque los hechos significativos que le sucedieron a esta familia pueden ser repetidos también hoy. El dolor, la aflicción, la angustia, la mentira, la decepción, el engaño, el odio, el rencor, el celo, todas esas formas de vida se pueden desarrollar en una familia. En una familia. Ninguna familia se mira aquí, hermano, no tenemos ningún muerto. Aquí nuestros hermanos se quieren todos, se apoyan todos. Qué bueno sería, ¿verdad? Si eso fuera así. Pero no siempre pasa. Siempre habrá circunstancias de las cuales nosotros debemos de estar preparados. Y estas historias no están narradas simplemente como una pasión de una historia que se repitió en la Biblia, sino más bien para que nosotros entendamos y comprendamos que el designio de Dios sobre la vida de aquellos que son sus hijos es muy significativo. Porque lo que le está ocurriendo a Jacob continúa. Y vamos a ver el proceso dentro de la próxima semana, no, sino que la siguiente. Vamos a ver qué ocurre. Vean. Yo me preguntaba hoy, quiero que escuchen también los hermanos que están conectados, porque hay varios que están conectados. ¿Y por qué estamos viendo Génesis nosotros si ya estamos casi al final del siglo, al final del tiempo, de la historia de la iglesia sobre la tierra? Tiene razón en mi pensamiento. ¿Por qué no cambiamos mejor y tenemos otra temática? Entonces he considerado que terminemos Génesis hasta el capítulo 50 y que al terminar Génesis comencemos a estudiar Apocalipsis. Entonces no sé si les parece. Y lo vamos a ir así como vamos en Génesis hasta terminar el 22, porque Apocalipsis tiene 22 capítulos. Entonces terminemos Génesis hasta el 50. Ahorita vamos en el 37, ¿verdad? Nos quedan 13. Ya continuamos nosotros con Apocalipsis, porque lo que tiene Apocalipsis para nosotros también es importante, ¿verdad? Así que si no hay preguntas, hermanos, ¿no hay? Bueno. Yo sí. Sí, hermano. Donde dice que lo vendieron a los ismaelitas y después cuando llegaron a Egipto fueron los marianitas. Ahí sí me no sé, de uno a bueno, no sé, en la traducción viviente sí menciona, lo dice, y cuando se acercaron los ismaelitas, y pone entre comas, que eran mercaderes madianitas. O sea, así lo dice, no sé si es la traducción quizás. Yo les dije que estaban como mezcladas las dos, ¿verdad? Porque cuando dice ismaelitas hace referencia a un pueblo, y cuando dice madianitas es otro pueblo. Son distintos. Pero parece que aquí lo que dice Carlito tiene razón, que es una traducción que se confundió al decir cuál era. Porque si nosotros vamos a buscar en la NBI, en la Nueva Traducción Viviente, en la Biblia al Día,
En la nueva Biblia, Dios habla hoy, en la Biblia de Jerusalén, y todos dicen Marianita, entonces era Marianita. Yo creo que esa es una tarea, porque yo les dije una tarea para hoy, ¿verdad? ¿No se acuerdan? Hay un hermano que me la mandó ya el mismo día, el siguiente día me lo había mandado ya solo. Mire, como eso requiere más tiempo, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál era la pregunta, hermano? ¿Alguien se acuerda? Sería muerte en la selección. Si iba a haber muerte en el milenio. Y otra más vamos a agregar. ¿Y el milenio será en la tierra o en el cielo? En la tierra. Pero quiero que me lo especifiquen, ¿verdad? Que mire, aquí dice, con un versículo que ustedes traigan de base, es suficiente. Y lo vemos, ¿verdad? En la próxima clase, que no será la siguiente semana, sino la próxima. Bueno, mis amados, gracias a todos por su atención, gracias a mis hermanos que se conectaron y estuvieron ahí presentes, que Dios me los bendiga. Nosotros nos preparamos para consagrar nuestras oraciones.